Buenas noches, en la sesión de hoy vamos a continuar viendo lo que son las funciones. La clase anterior ya trabajamos con las funciones, hicimos algunos ejercicios, ¿no es cierto?, con las funciones. Entonces, básicamente las funciones son como métodos que nosotros vamos a tener dentro de ya lo que es la programación a nivel de backend, el servidor, ¿listo? Programación con SQL avanzado. Entonces, son métodos que vamos a tener que se van a ejecutar del lado del servidor, que están también escritos ahí y que obviamente, al igual que un método, como conocemos, tienen una salida. O sea, hemos dicho que en programación manejamos dos tipos de métodos, ¿no? Aquellos que tienen una salida y aquellos que no tienen una salida. Acá los que tienen una salida se llaman funciones, y los que no tienen una salida se llaman procedimientos almacenados. Entonces estuvimos trabajando acá con la sintaxis de una función, hicimos correr algunas funciones, trabajamos con una función promedio. No olvidemos que estos delimitadores son para la ejecución por sentencia de bloques, ¿no? Por este punto y coma que les he explicado, ¿no es cierto? La asignación. Después trabajamos ya con un if, ¿no es cierto? O sea, hemos empezado a ver y hemos empezado a utilizar el if. El if tiene la misma, o sea, es lo mismo, la misma lógica que nosotros conocemos en programación. O sea, no hay mucha ciencia en explicar nuevamente el if. ¿Listo? Es igual. Entonces, obviamente, un if, la condición, el then, o sea, viene un if con un then, un else y un end if, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la sintaxis general que ya hemos probado. O sea, no hay mucha ciencia acá. En lo que es el if es lo mismo. Simplemente varía la sintaxis, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hemos trabajado con esto y nos tocaba ver lo que es el case, ¿no es cierto? Entonces, el case es el análogo del switch. Voy a abrir un bloc de notas. ¿Ya? Nosotros en programación tenemos un análogo y trabajamos con el switch, ¿no es cierto? Haciendo las referencias de Sharp, tenemos switch, aquí tenemos la condición o la variable, ¿no es cierto? Acá tenemos el cuerpo del switch, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el case, ¿no es cierto? Case algo, ¿no es cierto? Y aquí las sentencias y el break, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que más o menos tenemos o lo que tenemos en programación, ¿no? Y obviamente acá después tenemos su um, si no cumple ninguna de ellas tenemos el default, ¿no es cierto? En lo que es C Sharp, y ahí también las líneas y obviamente el break, ¿no es cierto? Sí, es la forma o la sintaxis de un switch. Acá es lo mismo, pero tiene más poder. No se llama switch, se llama case, ¿de acuerdo? Entonces, algo similar a esto, en SQL se escribe así, case, la variable, ¿de acuerdo? Entonces, si coloco aquí la variable, digamos case n, aquí puedo hacer switch n, digamos, y aquí lo que estoy haciendo es preguntar si n es igual a 1, hago tal cosa, aquí tengo mis acciones, ¿no es cierto? Si n es igual a 2, aquí hago mis acciones, y si ninguno de ellos, aquí hago mis acciones, ¿no es cierto? Es con código, ¿sí? Aquí, bueno, se escribe un case, un n, y para cada caso, acá bueno, un case siempre va a terminar con un end case, y hay un punto y coma. O sea, no hay llavecitas, entonces empieza en un case y termina en un end case. Esto delimita el cuerpo del case. Y para cada valor que queramos comparar la variable n en este caso, colocamos un when. When 1, digamos, cuando n es igual a 1 de n, entonces aquí hago mis cosas, mis consultas, ¿no es cierto? ¿Sí? Trabajo con, o sea, aquí trabajo con mis acciones, ¿no? Después tengo un when 2, entonces ahí trabajo con mis acciones. Y así sucesivamente. Y bueno, en vez del default, acá tengo una opción que si ninguna de esas se cumple, tengo el else, y ahí tengo mis acciones. Y esa es la forma de trabajar con un case. Entonces,
¿Qué estoy haciendo? Si n es igual a 2, perdón, si n es igual a 1 hago tal cosa, si n es igual a 2 hago tal cosa. Esa es la sintaxis. Pero no es la única forma de escribir. ¿Ya? Puedo escribir un case así, miren. En SQL puedo escribir un case y no colocar aquí la variable n. Cuando no coloco la variable n, voy a escribir su end case acá. Cuando no coloco la variable n, entonces en cada when nosotros podemos definir una condición. Por eso acá tenemos un case normal y un case con expresión booleana, dice. Y eso es que en cada when, en vez de comparar n igual a 1, n igual a 2, aquí puedo colocar una condición. Digamos, si n es mayor o igual a 100, o puedo hacer esto, si n between 100 and 200, then, y aquí voy a hacer mis acciones. O sea, la condición la coloco aquí, en el when. Cuando no escribo aquí una variable, aquí puedo colocar cualquier condición. No necesariamente con la misma variable, digamos, when x es mayor a 5, ¿ya? Y bueno, then directamente, y aquí tengo mis acciones. No necesariamente tengo que llamar a la misma variable. When, digamos, n es igual a 5, entonces voy a hacer algo. Entonces, esta es otra forma de escribir el case. Y obviamente acá también voy a tener puedo colocar un else. No es obligatorio obviamente colocar el else en el switch. En programación tampoco es obligatorio colocar el default, ¿no es cierto? Entonces, un else y aquí tengo mis acciones. ¿Listo? Entonces, puedo utilizarlo de dos maneras acá en SQL. ¿Ya? La forma normal, se puede decir, un case normal. Y la otra es con una expresión booleana en el when. Aquí ya no coloco la variable. Si aquí coloco la variable, entonces sí o sí es la variable comparando con un valor. Si aquí coloco la variable, no puedo hacer si when x igual a 5, then aquí ya me va a salir error. O sea, aquí, cuando coloco la variable, estoy obligado a comparar con un valor. Depende del tipo de datos, obviamente, que sea la variable, ¿no es cierto? Puede ser un varchar, puede ser un número entero, o cualquier otra situación. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. Lo vamos a trabajar ahora con un ejercicio. Nos venimos acá. ¿Listo? Un segundito, quiero hacer acá una consulta rápida. Y vamos a escribir el problema, ¿de acuerdo? Algo clásico. Crear una función que, dado el ID de un cliente, obtenga su crédito. ¿Ya? Vamos a tener el ID de un cliente y vamos a obtener su crédito. Para luego retornar, en base al valor del crédito, retornar el siguiente texto. Si el crédito es menor a 6.000, lo que hay que retornar es, digamos, crédito bajo. Si el crédito es mayor o igual a 6.000, y es menor, por decirles, a 15.000, crédito regular.
Si el crédito es mayor o igual a 15.000 y es menor o igual a 30.000, crédito alto. Y si el crédito es mayor a 30.000, vamos a retornar un texto que diga crédito elevado. Inventando estas cositas. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar y vamos a crear esa función. Siempre con el delimitador. Y acá vamos a hacer un create function. Ya. Y le vamos a llamar UFC cliente crédito. Ya no se me ocurre otro nombre. Ya. Y la idea es que miren, esta función va a recibir el ID de un cliente. Entonces nos vamos a declarar aquí la variable ID y va a ser el ID de un cliente que es un small int, ¿no? ¿Ya? ¿Qué va a retornar? Va a retornar una cadena, o sea, con cualquiera de estos mensajes. Entonces va a retornar un varchar. Y el varchar que va a retornar, miren, a lo mucho creo que es esto, ¿no? Son 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, digamos 16, ¿ya? Es lo que va a retornar, a lo mucho. Tenemos su begin y tenemos su end. Entonces tenemos que primero obtener el crédito. Ya necesitamos, o sea, tenemos el ID, pero tenemos que obtener el crédito de ese cliente. ¿Ya? Entonces vamos a declarar una variable, o vamos a declarar varias variables. Primero, para el crédito, entonces le voy a llamar guión bajito crédito para no confundirme con el crédito real. Y miren, el crédito es un decimal 8,2. Entonces, como voy a recuperar ese valor, voy a definirme también una variable igual, un decimal 8,2. Ahí está. Luego necesito una variable ya que nos agarre esta respuesta, ¿no? Este resultado. Res o mensaje le voy a llamar. Que va a ser un varchar de 16, el mismo tipo de retorno, lo que voy a retornar al final. ¿No? Ahí tengo las variables. Lo que tenemos que hacer ahora es, obviamente, obtener este crédito. Entonces, ¿cómo lo vamos a obtener? Dado el ID de un cliente, puedo obtener su crédito haciendo un select crédito from cliente, where ID del cliente es igual a esta ID, como lo hemos hecho la otra vez, ¿no? Entonces podemos hacer esto. Set crédito va a ser igual a una subconsulta, donde vamos a hacer un select del crédito from cliente, where el ID del cliente sea igual a ese ID que está viniendo como parámetro, ¿no es cierto? Entonces, esta es la forma, o sea, si quiero asignar un valor de una subconsulta, de momento lo hemos trabajado así, ¿no? Y en los anteriores ejercicios los hemos trabajado de esta manera. Pero hay algo que acá, o sea, les voy a mostrar acá donde estaba, aquí está, ¿no? Hemos hecho esto así, por ejemplo, esto hemos calculado así, ¿sí? Pero cuando quiero obtener el dato de una subconsulta, hay otra forma de hacerlo. O sea, esta es una opción, pero ahora les voy a mostrar una opción un poquito más simplificada, que solamente aplica en MySQL. Entonces, miren, esta consulta ya obtiene el crédito que yo quiero. Obviamente es un escalar, porque esta es una variable escalar y estoy garantizando con esto que el resultado sea un escalar, ¿no? Entonces acá, en vez de estar haciendo todo esto, set crédito igual a ese select, etcétera, etcétera, ya, para asignar este valor que va a ser un escalar a una variable que ya tengo definida, aquí simplemente después de la variable puedo utilizar un int. O sea, ese crédito pasarlo a esta variable crédito. Esa es otra forma.
En vez de hacer set crédito igual a esta subconsulta, entonces escribo la consulta directamente y aquí hago un into y aquí la variable. Esto lo puedo hacer con más de una variable. Si estuviese seleccionando el crédito, el ID del cliente, etcétera, lo puedo pasar en más de una variable, en ese mismo orden. Si quisiera seleccionar dos variables y pasarle a dos, hago eso. Pero ojo, tengo que garantizar que esto sea un escalar y estamos garantizando que sea un escalar con esta restricción del ID, ¿no? Entonces, ojo con ese detalle. ¿Ya? Entonces ahora voy a utilizar el into, que si se dan cuenta es mucho más práctico que estar haciendo todo este set. ¿Ya? Entonces es otra forma que es más cómoda de trabajar. Ahí ya tenemos el crédito, ya en esta variable crédito. Entonces aquí vamos a hacer ahora nuestro case. Un case siempre va a tener su endcase, no se olviden, punto y coma. Aquí no conviene hacer case el crédito, porque si lo hago aquí, así sería la primera forma. Y bueno, tendría que hacer when el crédito sea igual a 3, entonces hago algo. Pero acá no quiero comparar el crédito con valores fijos. Lo que quiero hacer es trabajar con rangos, ¿no? Entonces no me conviene colocar el crédito acá. Las condiciones las voy a colocar aquí. Entonces, por ejemplo, cuando el crédito sea menor a 6.000, creo que es el primero, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué acciones vamos a hacer acá? Pues la única acción que de momento vamos a hacer es que este mensaje tiene que ser igual a crédito bajo. Pero como estamos haciendo una asignación, aquí es obligatorio colocar un set, ¿no es cierto? Ahí está. Entonces miren, lo voy a traer así para que nos demos cuenta. Cuando el crédito es menor a 6.000, entonces, bueno, crédito bajo. Ahora, si no es menor a 6.000, pues se supone que es mayor o igual a 6.000. Vamos a preguntar si es menor a 15.000 para que nos defina un crédito regular. Entonces, si no es menor a 6.000, se supone que ya, si no cumple esto, va a venir a preguntar aquí. Vamos a preguntar si es menor a 15.000 nomás ya. O sea, ya por defecto sería mayor o igual a 6.000, ¿no? Entonces, crédito regular. Ahora, si no es menor ni a 6.000 ni a 15.000, entonces se supone que ya es mayor o igual a 15.000, pero vamos a preguntar si es menor o... Aquí era menor, ¿no? Ojo acá, ¿no? Si es menor a 30.000. Y acá vamos a sacar lo que es crédito alto. ¿Ya? Ese mensaje. Y si no es ninguno de esos, bueno, ya se supone que es mayor que 30.000, ¿no? O sea, mayor o igual a 30.000, aquí se ve, ¿no? Nos equivocamos. Entonces se supone que es mayor o igual a 30.000, entonces ya vamos a decir que es un crédito elevado. Entonces acá en vez de hacer otro when directamente podemos hacer else. Si no es ninguno de esos, entonces el mensaje le vamos a asignar el valor de crédito elevado. Ahí está. Y al final vamos a retornar ese mensaje. ¿Ya? Miren, ahí está nuestra función. Vamos a hacer correr. Ups, me he pasado. Hasta ahí. Vamos a ver qué sale. Dice que se ha ejecutado bien. Dice, ¿no? La cosa es probando. Entonces, a ver, lo probaremos esta función pasándole el ID del cliente 1 primero. Vamos a ver qué sale. Select, ¿no es cierto? Y le vamos a pasar el ID 1. Entonces dice que tiene un crédito elevado, ¿ya? Para verificar mejor vamos a utilizar esta función haciendo un select a la tabla cliente. Vamos a seleccionar su ID del cliente, vamos a seleccionar su crédito y vamos a llamar a esta función pasándole el crédito para que haga esa clasificación. Ahí
tenemos un error. Aquí nos dice algo. ¿Qué dice acá? Select de cliente, crédito ID de cliente, from cliente, error código dice fuera de rango el valor para la columna ID en la fila 1 dice. Ya, es porque acá le tenemos que pasar el ID. Recibe un ID, no recibe el crédito, ¿no? Le vamos a pasar su mismo crédito. Ahora sí. Probamos y miren, el cliente 1 es crédito elevado, crédito alto, etcétera, ¿no? 50.000, ¿no? Entonces, está realizando esa clasificación nuestra función. ¿Listo? Ahora miren, solo tengo 11 clientes. ¿Qué pasa si le envío el cliente 100? Obviamente acá me tendría que dar un error. Bueno, me dice crédito elevado y en realidad no hay el cliente 100. No está saliendo bien esta función porque si bien recibimos el ID de un cliente, no controlamos que ese ID exista o no exista en la base de datos. Le envío con un 100 y me dice crédito elevado. Y es porque obviamente aquí no va a agarrar ningún crédito, no hay ningún ID, esto va a ser nulo. Y bueno, acá digamos no va a entrar ni este, ni este, ni este, y se va a entrar al else y eso va a retornar. Entonces no es correcto, porque no existe el cliente 100, solamente tengo hasta el cliente 11. Entonces lo que debería hacer acá, miren, esto está mal, debería salirme acá un mensaje que diga el cliente no existe. O sea, si meto un ID que no existe en la tabla, debería decir el cliente no existe, ¿no? Entonces, miren, tranquilamente podemos utilizar una condición con la función exist. Esta función exist la hemos repasado, ¿no? En SQL básico. O sea, dado este ID que me está ingresando, o sea, yo puedo hacer un select para ver si existe o no existe ese cliente. Entonces, miren, antes de hacer todas estas operaciones, acá voy a hacer un if más antes de asignar el crédito. O sea, si el cliente existe, voy a decir si el cliente existe, ahorita estoy escribiendo así nomás, entonces voy a hacer todo esto. Ya lo vamos a colocarle un poquito más de indentado. Entonces miren, si el cliente existe, voy a hacer todas estas acciones. Voy a agarrar su crédito, voy a, en función a su crédito, definir si es crédito bajo, regular, etcétera, y demás. Si no, el else de ese if, y aquí hacemos su end if, ¿no es cierto? Si no, pues el mensaje va a decir, vamos a ampliarle un poquitito más esto, vamos a escribir ahora un mensaje más largo. Creo que con 30 está suficiente. Si no existe, ahorita después hacemos esto, ojo, ¿no? Vamos a decir acá, bueno, el mensaje vamos a decir el ID ingresado no corresponde a un cliente. O ID no existe, ID inexistente, vamos a colocarlo inexistente en la base de datos. Creo que no sé si es 30 o no, lo voy a ampliar un poquitito más, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer así, o sea, si no existiera, o sea, si esto se cumple, hacemos esto, y si no se cumple, entonces decimos que el ID inexistente en la base de datos, no vamos a sacar crédito elevado, ¿no? O sea, no tiene sentido. Y vamos a retornar ese mensaje. Ahora, ¿cómo preguntamos? Bueno, pues con la función exist, ¿no es cierto? Teniendo acá una subconsulta, si aquí decimos select cualquier atributo, ID cliente, from cliente, where ID cliente igual a ese ID, o sea, esta es la subconsulta. Si esta subconsulta me arroja una fila, entonces el exist va a ser verdadero, o sea, voy a hacer aquí el exist, ¿no es cierto? Si esta fila, no se olviden ni cómo trabaja el exist, si esta consulta por lo menos arroja una fila, el exist devuelve verdadero. Y si arroja 0 filas,
Entonces este exist se vuelve, esta expresión con el exist se evalúa en falso. Entonces el exist evalúa la subconsulta, no se olviden, y esto ya lo hemos visto, lo hemos repasado, pero lo vuelvo a indicar. Evalúa la subconsulta y da un resultado como verdadero si esa subconsulta por lo menos devuelve una fila. Y si devuelve 0 filas, entonces da falso. En este caso, si devuelve una fila con esta ID, entonces existe el cliente y hago todo lo demás. Y si no, entonces, pues digo ID inexistente en la base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a volver a crear esta función. Para volverla a crear tenemos que eliminarla, ¿no? No hay de otra. Entonces acabo de hacer un drop function UFC cliente crédito. Ahí está. Y la voy a volver a crear. Se ha creado. Y ahora miren, si le envío con el 100, me dice ID inexistente en la base de datos. Si le envío con un 10, ese sí existe. Miren, me va a sacar que es un crédito regular. Pero si le envío un número que no existe, 200, entonces me va a sacar ese mensaje. ¿Listo? Miren, estamos jugando con subconsultas, estamos cargando datos, estamos haciendo ifs, estamos haciendo case, y en realidad estamos aplicando una programación clásica y básica, digamos, ¿no? Solo que esta vez lo estamos trabajando con código SQL. Entonces, eso es el case, ¿no? Hemos aprovechado para ver lo que es el exist, ¿no es cierto? Y como pueden ver, una función, bueno, puede recibir uno o más parámetros. Si tiene más parámetros, pues aquí los escriben, ¿no es cierto? Guión variable 1, digamos, o parámetro 1, varchar, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y vamos trabajando con esto. ¿De acuerdo? Muy bien, este es el ejemplo, lo hemos ampliado, lo hemos trabajado con el exist más, ¿no es cierto? Y bueno, como pueden ver, está todo funcional. Para que no sea más largo el video, lo vamos a pausar aquí y con esto estaríamos más o menos acabando lo que es el tema de funciones. Nos faltaría ver después lo que son procedimientos almacenados. ¿Listo? Terminamos acá.